tardes. Bienvenidos a la presentación de estas dos plaquetas o publicaciones, que la verdad fueron las primeras de la colección, con lo cual ya hace creo que más de un año, no más de un año, que las hemos sacado y lamentablemente, como por los sucesos que todos conocemos, no hemos podido presentarla hasta ahora y estamos contentos de poder hacerlo porque, digamos, la presentación de un libro es en cierta manera cerrar el ciclo de producción del volumen. Yo no voy a hablar del contenido porque acá tenemos a Mela Ferrer, que ha sido la ilustradora de esta mano con poemas inéditos de Jordi Doce, y por supuesto Javier Lostalé, que es el autor de la primera plaqueta que sacamos en esta colección, que se llama Tríptico, y Begoña Alonso San Martín, que ha sido la que ha hecho, en realidad yo digo ilustraciones, pero en realidad nosotros hablamos en la publicación de imágenes, ¿no? Porque técnicamente no son ilustraciones, sino más bien, y de hecho es un diálogo entre tres poemas y tres imágenes, ¿no? A mí siempre me parece que el sentido de ilustración está un poco sometido al dibujo necesariamente al texto, y en algunas de las cosas de las otras publicaciones incluso el proceso fue al revés, estaban hechas las imágenes y el poeta escribió a partir de las imágenes, ¿no? Entonces les decía que del contenido, tanto de las imágenes como de los poemas, no voy a hablar yo, estando los autores aquí, sería una tontería. Yo les voy a contar un poco, voy a hablar de las características de la publicación y de la colección. Tiene 8 números ya, está en preparación 2 más, no es una colección cerrada. Nuestra idea es ir sacando con el tiempo para que de alguna manera se convierta en una suerte de fotografía de la poesía, digamos, actual, de lo que se está haciendo en poesía española. Hay autores de diferentes generaciones incluso, y siempre nosotros trabajamos en la interrelación, nos interesa mucho la interrelación entre las diferentes disciplinas del arte, ¿no? Y acá la cumplimos. Con respecto al tipo de edición, son 100 ejemplares nada más, firmados por ambos autores y numerados y hechos totalmente a mano, salvo la fabricación del papel, que es un papel fabriano italiano. Todo lo otro lo hacemos aquí. Pero siempre me gusta aclarar, digamos, una cosa que me parece importante, porque cuando yo hablo de edición de 100 ejemplares, la gente suele pensar que es una edición de lujo, y realmente no es la idea. Esto tiene el valor de un libro, digamos, totalmente industrial. Nuestra idea parte de que sobre todo hace unos años, cuando irrumpió el mundo digital con tanta fuerza, el debate que se hacía era si el libro en papel iba a desaparecer o no iba a desaparecer. Yo creo que esa dicotomía es falsa. Lo que sí va a desaparecer, el libro indudablemente ha dejado de ser lo que era desde la invención de la imprenta el vehículo principal de transmisión de arte, de literatura, de conocimiento. Eso ya no lo es, porque por más que hagamos la edición de bolsillo con el peor papel, con la imprenta más barata, además nunca vamos a hacer un producto tan barato como reproducir un archivo digital, que de hecho ni hay que transportar y demás, ¿no? Entonces creemos que el libro, al contrario, se ve beneficiado porque se libera de esta necesidad de masividad que ha llevado, en mi opinión, a las peores ediciones que se han hecho en la historia. En función de ganar, eso está, porque si la persona que realmente quiere gastar poco lo va a encontrar pirateado en internet o lo va a comprar en Google. O sea que entonces el libro se ve liberado de ese peso y se revela como un objeto mágico. Al menos yo creo que, ¿no? A mí me parece que cuando Borges escribió el libro de arena, en realidad cualquier libro es el libro de arena, ¿no? Donde siempre, cada vez que encontramos algo diferente. Por eso nosotros creemos que hacemos un libro normal, digamos, que requiere estos tiempos. No creemos que es un libro de lujo. Y a diferencia, una vez nos definieron como antieditor, a diferencia de un editor que, sobre todo de bestseller, que se enloquece por poner 19ª edición, 28ª edición, digamos que es un éxito, nosotros nos autolimitamos únicamente a 100 ejemplares, porque a diferencia de la masividad, tratamos de ir a la univocidad, ¿no? Que cada ejemplar sea único, porque en realidad lo es. Son 100 ejemplares, pero como se hacen absolutamente a mano, se cortan a mano, se arman a mano, es imposible que eso salga exactamente igual. Por otra parte, cada ejemplar hay uno solo con cada número. Están firmados en el original, nadie hace la firma
exactamente igual todas las veces, ¿no? Entonces, y además le agregamos esta pequeña bandita, o faja editor, como se le quiera llamar, que está hecho con un papel estampado a mano que se elabora en base a la invisibilidad del agua y el aceite, con lo cual son todos del mismo color, pero es como una huella digital. Es imposible, porque no se estampa con una plancha, es imposible que uno sea igual a otro, ¿no? Entonces son 100 ejemplares, pero cada ejemplar en realidad es único. Y además, como ustedes lo van a comprar y se lo van a dedicar a los autores, todavía más, más único. Bueno, nada más, yo he dicho esto, le digo a los autores que van a decir lo más importante. Lo único que les voy a pedir, digamos, si bien ahora las medidas se han relajado, nosotros tratamos de tomar algunas prevenciones porque nos ha costado mucho llegar a este tiempo. Cuando terminemos, vamos a ir arriba, los autores van a tener una mesa arriba preparada para poder firmar ejemplares, ustedes van a poder charlar con ellos y demás, y facilitamos la renovación del aire entre los dos sitios. Así que bueno, ya saben, cuando terminen ustedes arriba, de una mesa con sillas cómodamente para hacer lo mismo que aquí. Bueno, nada más, muchas gracias. Ellos, Javier, que se ha ofrecido de moderador ad hoc, manejará las cuestiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, que son grandes amigos. Un poco por formación profesional, pues voy a hablar yo algo también antes de que comience. Para mí es un placer poder estar aquí con Jordi 12 y también con Mela y con Begoña. Quiero decir, aunque esto no hace falta porque todo el mundo lo sabe, pero en fin, como hay que decirlo ahora como presentación, decir algo de Jordi 12 y también de Mela Ferrer y de Begoña Alonso. Yo les aconsejo una de las últimas antologías que ha publicado, muy amplia, Jordi 12, que se llama En la rueda de las apariciones, que ha publicado Ars Poética, y ahí hay una introducción muy interesante de Vicente Luis Mora, que se titula El trazado del pensamiento, callejear por la poesía de Jordi 12. Efectivamente, como dice muy bien Vicente Luis Mora, la poesía de Jordi 12, que por otro lado no solo tiene obra lírica, sino también ensayos, también crítica, también aforismos, y luego es traductor nada menos que de Eliot, de Oden, de Foster, de Anne Carson, es un gran traductor también. Bueno, pues como dice ahí Vicente Luis Mora, Jordi 12 piensa a través de la mirada, agambiando, dice, estratos temporales. Y es un mirar en movimiento y convierte lo dado en un lugar de la imaginación. Es que no solo es mirar y describir algo, sino entrar dentro de lo descrito y de alguna manera resucitarlo o transformarlo a través de la imaginación. Sánchez Robaina dice que el poema aspira a ser memoria y hoy también suele huir de lo confesional, y en la última parte de su obra, también se ha dicho, se ha centrado la despersonalización. Busca también que cada libro sea nuevo, que no sea un libro repetido del anterior. Esto así muy brevemente, porque son unas palabras nada más. Y de Mela Ferrer, que es la que ilustra a Jordi, trabaja en la abstracción, dice ella, para expresar lo interior. Trabaja el collage, el grabado y también otras técnicas sobre papel. Está interesada por la naturaleza y por los sueños. Y su obra es un paisaje interior de formas geométricas, manchas, luces y planos. Todo esto no me lo he inventado yo, sino que lo he leído para ahora contárselo a ustedes. Es decir, que no es que yo sea un gran conocedor de la obra de Mela. En cuanto a Begoña Alonso San Martín, sí me ha interesado mucho el que en ella se una lo artístico y lo científico, porque es psicóloga, ¿verdad? Psiquiatra. Bueno, entre psicólogos y psiquiatras hay bastante
sobre todo en la utilización de medicinas o no tomar medicinas. Y luego, la obra suya también está próxima al expresionismo abstracto, y creo que aquí mismo, en el año 2017, en el Centro de Arte Moderno, expuso también su obra. Bueno, son algunas palabras que he dicho que sirven de introducción, y ahora yo creo que lo interesante es que vayan hablando las pintoras o las ilustradoras, y que luego hable Jordi, y luego ya empezamos a leer algún poema, tanto Jordi como yo, pero de una forma informal. Lee uno, luego lee otro, y si hay participación de los que están aquí, pues también, que veo que hay muchos poetas. Incluso Jordi ha venido Pureza Canelo, que la presencia de Pureza Canelo es muy difícil que encontrarla en actos literarios, ¿no? Bueno, pues ¿cómo? Sí. Bueno, vale. Mela, sí, para que tú expliques cómo has ilustrado los poemas de Jordi, en fin, lo que quieras. Bueno, pues como has dicho, Javier, yo soy pintora y grabadora. Sobre todo mi vida profesional y artística la he desarrollado mucho en el grabado. Y también hago libros de artista con un grupo pequeño de amigos, pintores. Y yo leo a Jordi antes de conocerle, y luego he tenido la suerte de conocerle. Y su poesía siempre me transporta, cuando leo sus versos veo imágenes, me es muy fácil el encontrar una imagen a sus versos. Tengo que decir también que me gusta muchísimo su prosa. Y bueno, no es la primera vez que colaboro con él. La diferencia es que las dos hemos colaborado en 3 ocasiones, esta es la tercera. En la primera ocasión fue en el 2010, y le pedí un poema que se llama Una página, un jardín, yo no sé si luego lo quieres leer, para hacer una carpeta de grabados, que era una colección que se llamaba Por 5, iban 5 grabados, y le pedí a Jordi que me prestara su poema Una página, un jardín. Luego le volví a pedir, unos años después, su poema En el jardín, se llama, para hacer un libro de artista. Eso ya fue en el 2016. Y ya me sentía muy pedigüeña, y menos mal que esta vez ha sido él el que me lo ha pedido a mí. Esto es lo que dijiste hace 5 años. Hace 5 años. Pero en esta tercera ocasión ya ha sido él el que me lo ha pedido, no he sido yo la que le ha tenido que pedir a él más cosas. Y bueno, no sé si conocéis la carpeta, o cómo lo llamamos, Javier, el tríptico. Esta mano. No es tú, muéstralo. ¿Perdona? Muéstralo. Ah. Claro. Qué bonito. Claro. Entonces son 3 ilustraciones, bueno, 3 reproducciones que acompañan o que hacen ese diálogo del que hablaba Claudio con el poema de Jordi. Los originales son grabados, aguafuerte, toda esta línea negra que veis es un aguafuerte, y las figuras de color son superposiciones, escolas, son figuras recortadas. Y bueno, creo que cuando se lee un poco el poema existe ese diálogo con las imágenes, que yo he tratado de hacer lo mejor posible. Así que bueno, no tengo tampoco mucho más que deciros. Y gracias a Claudio por hacerlo tan bonito. Pues ahora vamos a escuchar a... Bueno, yo primero agradecer esta mesa, ¿no? Estar con
personas tan valiosas, que me encanta lo que haces, Mela, y me encantan los poemas vuestros. Yo conocía la poesía de Javier, pero a él no le conocía. Cuando me propuso Claudio participar en este proyecto de los trípticos, que la verdad que me han hecho sentirme pues muy honrada y ha sido un enorme placer, porque yo creo que juntar poesía y arte plástico es todo un privilegio, ¿no? Una fiesta para los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Decía yo, ¿no? Porque cuando él me dijeron, mándame obras y tal, yo había leído, pero así, no sé si hubo diálogo o no hubo diálogo. Lo primero que me vino es, esto, algo me dice de esto, no, sí, como un poco más irracional, ¿no? Pero claro que había un diálogo desde otro lugar, ¿no? Y digo que es una fiesta para los sentidos porque yo creo que estas disciplinas, ¿no? La poesía, la pintura, la música, son lo más auténtico, lo que tiene más autenticidad, lo que sale de las tripas, de las entrañas. Y por ello son disciplinas que nunca mienten porque no pretenden decir ni hablar de ninguna verdad. Simplemente yo creo que expresan la poesía a través de la voz, la pintura a través de la imagen y la música a través del sonido, expresan algo de nuestro deseo más profundo y reprimido. Tengo que hacer aquí un poco la pincelada psicoanalítica, pero bueno, entonces por eso yo creo que en esto reside el gran valor de esta reunión, de poder haber unido la voz y la imagen. Y creo que a lo mejor se animan en algún momento a agregar la música, el sonido, estaría bonito también, ¿no? Las tres disciplinas. Y bueno, yo deseo que esta empresa tenga muchísimo éxito, estoy encantada de estar aquí, encantada de conoceros y valoro mucho todo lo que hacéis. Pues nada más. Claro. Tanta hablar de imagen, Tanta imagen, ¿y dónde está la imagen? en la palabra. Vamos a ver, este se llama Colmena, está hecho con acrílicos y piedra pómez. Yo trabajo mucho los relieves, la materia, me gusta mucho la materia. Y quizá estos de aquí no tienen tanta, pero habitualmente sí. Esta alusión. La sexta parte también queremos ver. Perdón, esto lo puse en la exposición en la del 17, porque luego hice otra hace año y medio. Que no fumo, ¿Eh? yo por lo menos. ¿Perdón? Que no fumo, yo por lo menos. Entonces, pues sí que. Vendrás, el año que viene a lo mejor hago Seguramente. otra, ¿eh? Y este se llama levitación. Pasa que aquí pierde, es más alargado, pero bueno, me sugería mucho plenitud, algo de la levitación, tu poema. Aquí sí, aquí es donde lo vi, como que donde había más encaje. Sí, porque además el título, estos poemas ¿Verdad? pertenecen al libro que publicaré pues dentro de un año así, Sí. en pretextos, que se llama Ascensión. Y efectivamente Bueno, tú hablas de Está ascendiendo, está. Ascendiendo está, no sabemos dónde llegará, pero está ascendiendo. Pues esto es todo. Bueno, antes de que empecemos ya a leer algún poema, tanto Jordi como yo, quiero decir, porque no sé si lo ha dicho Claudio al principio, que entre otros nombres que han publicado aquí está Luis Alberto de Cuenca, está José Ramón Ripoll, está Felipe Benítez Reyes, está Julia también, Está Julia Castillo, Esperanza Ortega. Esperanza Ortega, ¿verdad? Que es un cuaderno extraordinario, también el de Esperanza Ortega, y luego otro poeta que no recuerdo yo ahora el nombre, que también se ha sumado. Y Julia Castillo, que además hacía mucho tiempo que no leía yo nada de ella, ¿no? Bueno, acaba de publicar un libro, el libro de la Resistencia, Ah, que se presenta mañana además, anda. en la Biblioteca Pues Pública de Barrio de Almas. me dices el O sea que título. coincide. Pues sí, coincide pero todo. ya me dices luego el título Sí. porque me gustaría. Bueno, el libro se titula Countdown, cuenta atrás en inglés. Pues
Y pues nada, vamos a empezar entonces. Bueno, si no te importa, Javier, has tenido la deferencia y la gentileza de además de pintar unas, ¿no?, de hacer unas notas descriptivas sobre mi poesía, lo agradezco muchísimo. Y pienso que tienes el aprendizaje además de décadas de la radio, ¿no? No, Esa capacidad para... mi único mérito caracterizar. es que trabajo mucho y lo preparo mucho todo, y entonces pues las cosas que digo, como están fundadas en lo que han dicho de verdad, pues tienen cierto sentido, nada más. Pues la verdad es que para mí esto es pues una idea muy grande, además recuperar las convivencias, ¿no? El contacto personal, además en este lugar con el que hay una larga asociación de amistad y de trabajo compartido a lo largo de los años. No había bajado además en los últimos, casi en el último año y medio, por razones obvias, a este sótano, y bueno, esto ha cambiado mucho, el museo se ha ampliado y bueno, pues que, aunque el espacio fundamentalmente es el mismo, ¿no? Y yo simplemente quería decir que para mí esto es como un constante regreso a los orígenes, porque en realidad los que ya somos un poco, sí, tenemos una edad y empezamos a escribir y publicar hace 30 o 40 años, ¿no? Pues existía en aquella época lo que se llamaba plaquet, ¿no? Plaquet, los cuadernos, los cuadernillos, que era muchas veces la primera publicación que uno tenía, ¿no? Porque era más complicado a lo mejor publicar un libro, ahora se ha hecho más fácil, con la impresión digital, todo se ha abaratado, pero en aquella época se buscaba muchas veces la publicación de un cuadernillo con unos pocos poemas, con el que uno se daba a conocer. Y a mí siempre me atrajo mucho ese tipo de publicación. Por un lado, la publicación de plaqués, de cuadernos. Por otro lado, también la publicación de carpetas o de libros de artista en los que uno pudiera colaborar y dialogar en igualdad de condiciones con un artista plástico, ¿no? Entonces, hacer este tríptico, cuando Claudio, bueno, hablando con Claudio, me ofreció la posibilidad, yo pensé inmediatamente en Mela. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de juntar dos becas, ¿no? Desde mi estancia en Madrid. Porque la primera vez que efectivamente hice una carpeta de artista fue esa carpeta que hicimos, bueno, que hiciste tú a partir de ese poema mío, con 5 grabados en la colección 5 ediciones de Mislón. Pero 2 años después hice un librito aquí en el Centro de Arte Moderno, Monósticos, con un pintor, con Alice Isasola. Y en el año 2012 y el año 2016 hicimos en el jardín. Entonces, bueno, la posibilidad luego, el año pasado, de hacer, ¿no?, en el Centro de Arte Moderno con Mela esta fusión. No me gusta la palabra ilustración, no me gusta, no en vano en la cubierta se pone imágenes y poemas. ¿Por qué? Porque la idea era que estuvieran en igualdad de condiciones, que el lector, el templador, vaya de uno a otro y que los vea, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Y me interesaba mucho la visión de Mela, porque siempre es una visión donde está el color, donde está la forma, pero que no es figurativa, que no es estrictamente, que no es... que no... Precisamente lo figurativo podía precisamente dar lugar a ese carácter de ilustración, y al contrario, es una interpretación, y es una interpretación que en su caso partía de esa base de grabado, ¿no?, con esas líneas negras, ¿no?, sobre fondo blanco, y sobre eso pues trabajar con formas geométricas de color, ¿no? Y el color que además va variando un poco a lo largo del Pero hay cierta narrativa también. En la imagen hay una narrativa que acompaña... Está el tiempo, porque está lo diurno y está lo nocturno, sí, ¿no? Sí, entonces está el tiempo. Sí, por eso. Entonces es interesante por eso. Lo diurno Efectivamente. y lo nocturno. Y lo nocturno que está en el poema está a mano, ¿no? Hay una narrativa en él. Entonces, para mí era bueno, es que no pensé, para mí era la alternativa fundamental, ¿no? Directa. Y bueno, coincidió también con la posibilidad de hacer además una carpeta con Denis, más o menos por esas fechas, una carpeta que hemos hecho con un poema en 2 partes, 2 tiempos, que ha quedado una cosa muy exquisita, muy limitada, porque es una cosa de 25 ejemplares, pero a mí ese tipo de proyectos me fascinan y me devuelven un poco a una visión
de la poesía, del arte, de la escritura, como de la producción también de objetos hermosos, de objetos singulares y de objetos cercanos, ¿no? Obviamente seguimos aspirando a publicar libros, seguimos aspirando a exponer, pero para mí volver a este tipo de proyectos es siempre como una forma de tomar aire, ¿no? Precisamente ahora publicó también un libro con un fotógrafo. Bueno, eso es otro proyecto que con la Galería de Luis Burgos, que tenemos una colección que se llama Lotófago, donde se juntan precisamente textos y obra gráfica, ¿no? Sí. O sea, que ese tipo de fusión y de conjunción es algo que uno busca constantemente. O sea, que es muy agradable. Y luego, curiosamente, el otro día estaba un amigo en casa y vio algunas de las plaquettes que habíamos hecho hace 25 años y decía, oye, esto está igual que si lo hubieras hecho ayer, porque lo hacemos con papeles así como muy lujosos, son papeles que no han oxidado nada, que están perfectos, ¿no? Y eso también es una cosa como muy potente, porque mantiene la integridad del papel, de la publicación, se mantiene intacta a lo largo de los años, ¿no? Pues sí. O sea que bueno, que es una felicidad estar aquí contigo, Javier, Y conmigo también. y con Miguel, y con Mel. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? ¿Qué hacemos aquí en el centro, además? Pues son los que leíste, los que leíste. Leemos, empiezo si quieres. Sí, y luego ya vamos alternando. Estos tres poemas, el primero se titula Príncipe. Y dice así. Las gafas se me empañan. Bueno. Quítate la Culpa. no la mascarilla, no sé. Príncipe. Ser un príncipe de nadie es la aventura más hermosa. Tumbado, abrir la ventana y posar los ojos en la línea del horizonte hasta que en ellos tiemble el mar, es un saber tan hondo que torna infinito el latido auroral del deseo, y un pulso sin cuerpo todo en su numen abraza. Ser un príncipe olvidado es memoria de un corazón que continuamente florece sin tiempo ni lugar, lumbre sola en concepción. Ser un príncipe sin territorio es la conquista más hermosa, pues solo el sueño de alguien habitará algún lugar. Ser un príncipe sin nombre es la espera sin reino del bautismo total. Vamos a leer entonces ya los tres de cuadernillos y luego lee también en los tres. Este se titula Todos tus años. Toda tu vida es un astro que en sombra y luz te divide sin que puedas descifrar su alfabeto secreto. Solo sientes dentro de ti la alteración de lo que se desvanece, la transparencia de atardecer sumido en el dardo fijo de un rostro. En cada paso tuyo habita un lugar del que nunca regresas, y en cada mirada se torna firmamento el cielo oculto en lo que no se ve. Todos tus años son la misma estación de un corazón desvelado en su final tristeza. Y el último, que se titula Plenitud. ¿Qué mudo relámpago puebla a quien ama? ¿Quién hasta su sombra invade para en su respiración resucitar? Sus oídos en insolación escuchan siempre los mismos pasos, y en surtidores de luz su mirada se empaña mientras se pronuncia dentro de otro ser. Todo el paisaje es un pulso virgen que se aduna al horizonte de su pensamiento. Sin hora ni lugar, en cuanto dice, se consuma. Vive ya sin nombre,
como quien no se pertenece al ser solo un cautivo de tan plena libertad. Bueno, pero luego vas a ver algo más. Sí, luego podemos Por leer eso. uno o dos. Cierras tú, porque No, si bueno, no ya quedaste veremos. un poco. Bueno, yo voy a leer los poemas, pero en el orden inverso al que aparecen en el cuadernillo, porque la sensación que tengo es que en el cuadernillo el viaje es de la luz a la sombra, y aquí me apetecía que invertir un poco ese viaje, ¿no? Y de hecho voy a empezar la lectura con el poema que cierra el tríptico, que da título al tríptico, que se titula Esta mano. Son poemas muy breves, todos los que estoy escribiendo últimamente son poemas bastante breves, y este en realidad tiene que ver con la idea. La mano aquí es un poco el correlato de digamos, de la fuerza creativa o del espíritu creativo, ¿no? Sea el de un pintor, o de un músico o el de un escritor, ¿no? Y es este temor que uno tiene cuando lleva tiempo a veces sin escribir, ¿no? Y de repente vuelve otra vez a ejercitarse ahí, ¿no? Y dices, esta mano que se crió en cautividad no sabe valerse por sí sola. Teme extraviarse en la selva de su albedrío, su entusiasmo animal. Y por respeto al laberinto de la vida voluble, cayó en el laberinto de sí misma. La piel del dorso es la cara visible de una luna que guarda su distancia de este mundo, del mar electrizante del temblor del sobresalto. Y esos dedos de araña que acechan a lo lejos no sabrían marchar de cacería, aunque quisieran. Este es un poema más bien límbico. Se quemó las pestañas, es decir, el espíritu, hurgando entre las cosas, buscando su sentido. Un nervio puesto bajo el foco, un estambre pelado. Así el hambre revuelve los armarios incapaz de elegir a qué rendirse. En el bosque de las presencias, los árboles le hicieron un pasillo y luego se esfumaron. Ha dejado de oír su propia voz. Mira por la ventana de sí mismo y la niebla humedece los cristales. Y finalmente un poema más solar, un poema de el cuerpo es esta plaza soleada donde los viejos hacen tiempo. El café de la esquina, con su toldo raído y sus sillas metálicas. Es el castillo de los indolentes que han hecho su negocio del hablar por hablar. Tu oído, demasiado humano, no capta lo que dicen. Carece de la astucia del animal terrestre. Ahora un perro dispersa las palomas que bullían unánimes entre migas de pan. Es un trabajo diurno. Una mano de luz sobre el muro encalado del verano, el volumen del campanario, barriendo con su sombra el pavimento. La salud de los vínculos es esta sencilla homeostasis. Antes de seguir un poco la lectura, vamos a aprovechar también para recordar a Francisco Brines, que hace poco nos dejó, bueno, como ha habido tantos poetas, casi no hay memoria para decir todos los que se han muerto en un año, sería imposible. Y decir algo que yo suelo decir con mucha frecuencia, o sea, no es ahora, sino que lo he dicho 20.000 veces, que decía Francisco Brines sobre la relación entre lector y poeta. Decía que el buen lector es el que lee un libro de poemas y mientras lo está leyendo va escribiendo un poema también, no en el papel,
sino en el aire, que no es sino su vida, que se va incardinando poco a poco en aquellos versos que va leyendo. Entonces he pensado también que ahora viéndolo, también a lo mejor nosotros vamos de alguna forma incardinando nuestra vida en esos poemas. Que por cierto acaba de aparecer ahora el libro póstumo de Brines, donde muere la muerte, que como esta mañana decía, estuve en la entrega del premio Loewe, que lo ha ganado un poeta mexicano, un doctor, que además que escribe una poesía parecida, es más intensa, a la de Marta Agudo en ese libro Sacrificio, que es un libro estupendo que yo recomiendo. Pues la poesía de él está dentro de ese ámbito, porque él es un médico, el que lo escribe es un médico de 29 años, y este año no ha habido tampoco 2 premios, sino que como para el premio mayor se ha presentado uno menor, pues ya el menor ha desaparecido. O sea que solo hay un poeta. Y hablando con Luis Antonio de Villena, decía de este último libro, que, bueno, en primer lugar, es verdad lo que decía, que la mitad de los poemas del libro se han publicado ya desde el año 2002 o 2003 hasta ahora. O sea que son casi inéditos unos pocos nada más, pero él tenía la obsesión de, por lo menos eso decía, que él quería modificar 2 o 3 poemas, y tardó 20 años y se murió sin modificar los poemas. Pero pues siempre decía después de Navidad, y pasaba la Navidad y nada, y ya el verano y así. Y por tanto es un libro que hay pocos inéditos, y según, yo eso no lo he visto, según decía Luis Antonio Villena, está dedicado a la muerte pero no suya, sino de su madre. Y luego hay algunos poemas que yo he visto, 2 o 3, que son más obvios desde el punto de vista erótico, porque la poesía de Brines es también erótica, pero a veces no es un erotismo muy claro. Pero en cambio aquí hay 2 o 3 poemas que sí se ve claramente el erotismo y a quién está dirigido el poema, cosa que en otros poemas anteriores no sucedía. Bueno, vamos entonces, ¿leemos algún poema? Sí. Y ya que he dicho lo de Brines, aprovecho me gusta a mí siempre hacer publicidad, aparte del libro Sacrificio, pues hay aquí varios poetas. Yo recuerdo bien, aconsejo también la lectura, por ejemplo, del libro de Juana Vázquez, Voces y Nieblas, la lectura de un libro también extraordinario de José Cereijo, que acaba de publicar en Pretextos, en la colección siempre digo Cuadernos del Sur. La Cruz del Sur. La Cruz del Sur. No, Cuadernos del Sur es lo de Córdoba. La Cruz del Sur, que se llama La Luz Pensativa, que es un libro extraordinario, el libro que ya he dicho de Sacrificio, y también quiero anunciar que el próximo día 19 se presentará en Madrid la poesía completa en 2 volúmenes de Rafael Montesinos, que publica la editorial Olivea. Y además que parece que la tertulia de Montesinos, que nunca murió, pero que sí necesitaba una inyección, pues va a tener ahora una inyección y va a atender principalmente a poetas jóvenes, pero poetas jóvenes no de jam session, ni de clubs, ni de Instagram, ni nada de eso, sino poetas jóvenes que valgan la pena. Y en ese sentido, por ejemplo, poetas becarios de la residencia de estudiantes van a intervenir, etcétera, etcétera. Y yo creo que será una época muy interesante. Voy a leer ahora entonces... No te borres, Javier, lee tus poemas. Sí, voy a leer el libro último que publiqué, Cielo. Voy a leer 2 poemas. Mis poemas son todos muy breves, o sea que no hay... Este libro Cielo lleva está dedicado a Eduardo García, en memoria de Eduardo García, que murió hace ya 5 años casi, yo creo. Lleva una cita de Manuel Altolaguirre que dice: cielo interior en que guardo astros de un mundo completo. Entonces, voy a leer el primer poema y el último. El primero dice: Regresas, se titula. La luz que envuelve hoy tu casa, mientras a ella regresas, es la misma que un día te borró en la dicha pasajera de saberte amado. Tanto es así que no eres tú el que ahora en soledad camina, sino aquel que nunca acabó de llegar,
extraviado en el único paisaje de la memoria encendida de otro ser. Por eso, un momento te detienes, para, separado del mundo, escuchar de nuevo la voz de quien ya no existe, pero que ahora te otorga el don inmortal de volver a nacer dentro de su olvido. Y leo el último poema que se titula Cielo Completo, como el libro se llama Cielo. Los últimos libros míos, como decía Pablo García Baena, me he convertido, decía él, en un poeta, no decía, ahora se me ha olvidado, no decía de la naturaleza, sino Atmosférico. a un poeta atmosférico, como dice Javier, te estás convirtiendo cada vez más en un poeta atmosférico. Porque claro, un libro se llama Tormenta Transparente, luego El pulso de las nubes, luego Cielo y ahora el próximo Ascensión. Que no es ascensión a los cielos, puede ser otra cosa. Cielo completo. De nada te arrepientas. Tu existencia brilla ya en su cielo completo, allí donde vida y muerte son la misma tiniebla blanca. Que nada en tu biografía cicatrice para que sean sus heridas quienes la escriban. Que ningún otro tesoro busques más allá de lo perdido dentro de ti. Conciencia eres ya solo, rendida a la más bella desposesión, la que tú elegiste sin apagarse nunca el fuego de tu primera turbación lunar. Abandonado y sin territorio, no regreses de donde estás, pues no hay espacio más hondo que el de un alma habitándose en soledad. Disculpa mi impertinencia de antes, Javier, pero es que estás tan acostumbrado a ponerte al servicio de los demás que te olvidas de que tienes que hacer leer tu poesía, ¿no? No, pero yo he tenido la suerte siempre de estar rodeado de lo hemos estado comentando esta mañana con Antonio Colinas. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Porque yo conocí a Antonio Colinas cuando todavía no había publicado ningún poema, tenía 17 años o 16. Y desde entonces ya hemos mantenido contacto. No es que nos hayamos visto constantemente y con mucha frecuencia, porque a veces no, pero sí hemos mantenido contacto. Y entonces, claro, los poetas más jóvenes y de distintas generaciones, pues he ido conociéndolos a todos, lo cual indica ya cuál es mi edad, claro. Si no, no hubiera podido conocerlos a todos. Y claro, de todos ellos he ido aprendiendo mucho y luego me han ayudado mucho, porque yo he tenido épocas, estuve 14 años sin publicar nada y hay dos cosas que siempre digo. Bueno, una, que Antonio Colinas me escribía diciendo que tenía que volver a escribir e insistía y al final así ocurrió. Y otra, que cuando ya volví a escribir y tenía un libro que se llamaba La Rosa Inclinada, llegó una poeta, que ya entonces era una poeta de nombre, que se llama Pureza Canelo, y le dijo a Luis Jiménez Martos: vamos a publicar La Rosa Inclinada. Y publicó a Donais La Rosa Inclinada, y eso fue mi resurrección. Bueno, pues igual que eso, para publicar la obra completa hasta el 2002 en Calambur, fue Juan Carlos Mestre el que se empeñó, porque entonces el editor de Calambur apenas me conocía a mí, pero fue él el que le enseñó poemas y el que dijo que había que publicarlo y tal. Y así, poco a poco, empujado por los demás, he ido publicando todos los libros, lo cual quiere decir, y las editoriales lo mismo. También he de decir que he tenido mucha suerte, porque tanto Ignacio Garmendia como Manolo Borrás, como eso, pues me han tratado muy bien, y en cambio hay poetas estupendos que tienen verdaderas dificultades para poder publicar a veces un libro. No se trata del nombre de las editoriales, porque si el libro es bueno da igual que esté en una editorial que otro, porque lo que vale es el libro, no la editorial, que a veces confundimos un poco las editoriales con la calidad de los libros. Pero vamos, quiero decir que por eso, contestando a tu pregunta, pero ahora vamos a escuchar. Bueno, voy a leer dos poemas breves, porque si los tuyos son breves, los míos son ya están fogonazos.
No, Son instantáneos, pero son dos poemas breves de la misma serie. Y también poemas un poco, bueno, pues estos meses un poco extraños. Estos muros de los colegios de extrarradio, con sus vallas de alambre y los grafitis, se parecen quizá a este cuaderno. También aquí son ley los desconchones, la lepra del descuido, el óxido maduro de los grifos, y este silencio de media tarde que estudia con su hocico en cada rastro. Hay un ruido de cañerías a lo lejos, como si el mar se hubiera desplazado hasta nosotros por debajo de los cimientos. El perro del verano tiene sed. Moja tus manos en esa agua, en la corriente, y te verás en ella también. Y otro, segundo poema, Madre de Amor. Así recibe al día, como si nada. El cuerpo ladeado, los ojos de vigilia, sobre el diorama escuálido del patio. Septiembre en el Alféizar, en la sangre afanosa. La mano que tantea y aparta las cortinas para que irrumpa en él, como en un templo, el sol de los egipcios. Si queréis, leemos otros dos poemas breves, como habéis visto que son, todos, pues, si los tuyos son breves, no te creas tú que algunos míos son más breves. Es que a mí me caen más poemas ya, yo no sé tú. Estoy Claro, compitiendo en libro- realidad. No, y entonces, A mí ya no me luego- quedan poemas. ¿no? Bueno, No, leo en el jardín y así ya Bueno, hago y historia. luego, y luego sí me gustaría que interviniera alguno de los que ha estado aquí presente. Entonces voy a leer dos poemas del libro Ascensión. Y uno de ellos, yo estoy un poco enamorado, sin llegar a hacer el amor, de las nubes. Por eso el libro es El pulso de las nubes, y aquí también hay otro poema que se llama, en Ascensión, que se llama también Las nubes, y que dice así: las nubes nos hablan, abrimos en ellas deltas de sueños, podemos mirarlas con todo el cuerpo, porque nos inundan con una geografía tan íntima que coincide con el pulso de nuestros deseos, y siempre sin desviarse de nuestros pasos, olvidándonos tras entregar su fruto. A veces necesitan una ventana para, con su ángel invisible, escuchar el canto anónimo de una vida. Las nubes son la gestación de nuestra memoria, hasta concebirnos en la quietud de una aventura dentro de sus islas de luz. Redención encuentra el amante en su promesa infinita. Ese es el de nubes. Y este no suelo. Hay otro libro que también lo tiene. Este no suelo leerlo. Vamos, el poema. Ahí tengo dos poemas a lo largo de. Este es el segundo, dedicados al hijo que no tuve ni tendré. Y este también es hijo, y dice así: aquella mañana en que fuiste pensado por quien pudo ser tu hijo, sentiste cómo las palabras tuvieron tal dignidad que no te recibieron. Por eso no hubo concepción en el gesto de tu mano, sino que solo en el papel amaneciste un quirófano de sombras, donde todo tu ser se auscultó en lo no nacido. Vista y oídos ciegos fueron luego sin ti escribiendo este poema en su propio pulso ahogado. Todo era ya hueco en revelación en ese arder sin nadie. Bien.
esa órbita, pues he pensado que voy a terminar con este poema. Bueno, en el fondo no deja de ser un pequeño capricho de la imaginación. A veces he pensado que en el aire quedan las huellas de esos encuentros, la conversación, un enjambre de frases y palabras que descienden livianamente y al hacerlo se ordenan, se alinean sin prisa como ladrillos en el suelo. Un figurat verbal donde habita la médula del habla, el templo que debemos al Dios de lo callado. Nadie nos dio permiso para entrar. No serán nuestros los pasillos, las terrazas solares, los secretos de su liturgia. La pirámide solo responde ante el alma. Ahora sí, como todavía tenemos siempre un poco de tiempo, son las 9:10 y nos deja la audio web para luego ir y si firmamos algo, pues lo firmamos. Nosotros no somos como, voy a contar una anécdota, no somos como de Fred, ese poeta de Fred, que no sé lo que significa de Fred, pero que vi que siempre estaba el primero en la lista de los libros más vendidos durante meses y meses. Y resulta que yo coincidí en una lectura con él un día de estos de la noche de los libros, eso en el Corte Inglés, y vi yo de pronto, bueno, yo leí, claro, pensé yo, yo leí 2 poemas del Pulso de las Nubes y digo, con la gente que había allí sentada y todo, digo, Dios mío, no sé lo que pensarán del Pulso de las Nubes. Pero luego vi que había una cola enorme para que de Fred, que había leído también, que además iba vestido todo de negro y como un negociante o un empresario, pero muy elegante, muy elegante. Y entonces había una cola enorme de gente, a mí no me compraron ni un solo libro, ni uno. Es que ni uno. Bueno, una chica que mostró cierto interés por mi poesía, entonces yo lo compré y se lo regalé. Pero fue lo único. Y él me hacía mucha gracia porque llegaban las chicas y era una ceremonia. Apoyaban su cabeza en el hombro de él permanecía así un minuto y luego ya se levantaba y le firmaba el libro. Y así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Tuvieron que estar, sabe Dios la de quién, pero firmó, no se sabe la de libros que firmó. No sé por qué he contado eso, pero bueno. Porque validemos a la firma. No, bueno, así, por lo de firmar, pero nosotros no hacemos eso. ¿Lo de firmar o de apoyar la cabeza? No, ¿Por qué Te apoyamos? quedaría bien, no, lo de apoyar la cabeza está muy bien sin poesía. Oh, hombre. ¿Y por qué apoyaban la cabeza? Solo por ser amiguetas. Porque estaban así apoyando. Pues. De De todas maneras, cuento también ya una anécdota de Vicente Aleixandre, que la he contado otras veces, hablando de eso, de la vida y de la poesía. Él decía siempre que la vida estaba por encima de la poesía. Claro, y yo, como estaba en la primera juventud, cuando se tienen esos amores que uno si lo pierde parece que ya no va a volver a enamorarse en toda la vida, y luego resulta que se enamora uno constantemente, pero en aquella época parecía que no. Entonces yo le conté algo, pero que al mismo tiempo yo estaba, me acuerdo, escribiendo un poema y tal, y me dijo, él dice, mira, está bien que tú sigas escribiendo el poema y todo eso, pero Javier, si tú tienes que elegir entre terminar un poema o una noche de amor, no lo dudes. Noche de amor y luego ya verás si escribes el poema o no lo escribes. Pero lo importante no es el poema, sino la noche de amor. Y eso, por tanto, indica la trabazón que existe entre la vida y la poesía, aunque luego la poesía no, también eso es cierto, no sé si Jordi me lo dirá, también es cierto que no hay un paralelismo exacto entre la vida y poesía, porque muchas veces lo que
que se escribe es lo que no se vive. Y solo se vive en el poema que se está escribiendo. Y entonces al vivir solo en el poema que está escribiendo, no, eso también, ya vuelvo a contar otra anécdota para explicar eso, es cuando yo estaba escribiendo el libro El pulso de las nubes, lo escribía por la noche. Luego, además, eso es un misterio de la creación. ¿Puedes contar algo de eso? Porque el libro Cielo, no sé cuándo lo escribí. No me acuerdo ni las horas ni nada. Fue un libro que salió de pronto y digo, oye, pero ¿cuándo he escrito yo ese libro? En cambio, El pulso de las nubes sí tenía. Y yo por la noche, cuando escribía El pulso de las nubes, pues viví las historias de amor más intensas que he vivido nunca. Y cuando terminaba el poema, entonces me levantaba, me iba a acostar y decía, ¿qué diferencia entre lo que he vivido en el poema y ahora ir a la cama solo? O sea, eso indica cómo la poesía, el paralelismo entre poesía y vida no es exacto. A veces lo que está en la vida, no sé si tú pensarás eso también o no, a lo mejor Bueno, pues nos pasa como lectores, ¿no? Para empezar. Todos hemos vivido la lectura y luego la lectura y la escritura nos sirven para ensanchar la vida, para darle más, en fin, para darle más sustancia, ¿no? Para dilatar el tiempo y para... Claro. O sea, que lo que tú vivías en la escritura forma parte de tu vida igual que... Claro, eso independientemente luego ya de la calidad del poema. Por eso, de todas maneras, solo el haber vivido eso ya vale la pena escribirlo. Luego ya el poema tendrá más o menos calidad, o eso ya se verá. O serán los lectores los que juzguen. Pero el hecho mismo, efectivamente, como tú dices, de la escritura ya es un hecho también misterioso, ¿no? En fin. Bueno, si queréis decir alguna cosa vosotros también. A mí me gustaría decir simplemente Bueno, que como antes has hablado de Brine, ¿no? De los poetas muertos en la pandemia, antes de la pandemia muy poco y después de la pandemia y después de la pandemia, que mañana en Serrano 25, en la Casa de la Rioja, se van a leer poemas de poetas muertos durante la pandemia, por si alguien le interesa, sí, es verdad, claro. a las 7 de la tarde. No, sí. Simplemente era eso, como No, está muy hablamos bien. de los poemas, de los Sí, sí. poetas muertos, Claro, para no olvidarlos. O sea, Claro. que realmente ahora que podemos, pues que podamos darle voz a esta gente que está muerta. ¿En Serrano qué has dicho? 25, en la Casa de la en la Rioja. Casa de los Ríos. Las 7. No, pues Las está 7. muy bien eso. Sí, está muy bien que lo hayas... Sí, simplemente por eso, ¿no? Por no olvidarlos, ¿no? No. Lo hicimos en la tertulia, ¿te acuerdas? Sí, que hicimos una Sí. tertulia de eso. Sí, la Me tertulia... acuerdo yo también. Sí, también, yo me acuerdo y pusimos el vídeo sobre eso. ¿Leíste? Sí, Sí, la Pero bueno, no está mal que Sí, se tú, vuelva Carlos. a ello, que se vuelva a ello y se vuelva y se vuelva, para que no queden olvidados. Ujú. Claro. No, Gracias. no, pero ahí está su obra y No, la verdad, su obra no. Lo importante es su obra. ¿Alguien quiere alguna? Bueno, aquí también hay poetas jóvenes, ¿vale? Pedro Diego Varela, en fin, y algunos otros poetas que hay por aquí. Y luego está también, creo que está por aquí Pepín Bello. Pepín Bello es David Domínguez. Le llaman el Pepín Bello. Yo soy la que se lo puse, ¿eh? Que conste. Ahí está el que puede. Porque está con los poetas, aunque él no Aunque escriba, no escriba, pero está con parece los que escribe poetas. más que todos los demás. Leer, Es lo que le ocurría mucho a Pepín Bello, aunque Pepín Bello también creo que escribió. Yo no he leído, pero escribió algo también, ¿verdad? Sí, yo creo. No. Pero, claro. Tiene unas memorias, ¿no? Sí, pero no lo sé. Bueno, no sé si alguien querrá hacer alguna Sí, pregunta. si quiere hacer alguna pregunta y si no, pues pues ya nos vamos arriba y si hay alguien que quiera Sin apoyar, no hace falta apoyar. Muchas gracias.